Hola, buenas tardes chicos y chicas. Bueno, vamos a explicar uno de los parámetros de dispersión más utilizados, que es la desviación típica. Muy importante para medir la desviación de los datos respecto de la media, como desviados están esos datos. Y es muy importante también que entendáis bien este concepto porque posteriormente se repite en los siguientes cursos y en cursos más avanzados de estadística es muy importante en todas las distribuciones, por lo cual es muy importante tener asentado esto, ¿de acuerdo? Vale, si vamos a la fórmula de la desviación típica, se calcula a partir de la raíz cuadrada de la varianza, que es esta de aquí. Como veis, es una fórmula un poco árida, es un sumatorio, entonces, claro, muchas veces nos fijamos en esta media y nos es difícil de entender de dónde viene, ¿no? Así como la media o la mediana, que al final es fácil de entender el concepto, pero si nos centramos en la fórmula es difícil ver de dónde viene, para lo cual os voy a pedir por favor que en el cuaderno copiéis estas dos diagramas de barras de dos distribuciones de notas de tercero de la ESO y vamos a calcular la desviación típica de esto poco a poco. Vais a ver el porqué de esa fórmula, de dónde viene, por qué es necesario un cuadrado. Lo vamos a deducir entre todos, ¿vale? Vale, aquí tenéis un diagrama de barras de dos distribuciones de notas de tercero de la ESO. Hay 6 personas con un 3, hay 2 personas con un 6, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Y vemos que tienen la misma media, 5,36 en ambos casos, aunque a pesar de no haber obtenido la misma nota, tenemos la misma media, ¿vale? Entonces, si lo que queremos ver es cómo de dispersos están los datos respecto a la media, no tendríamos más que hacer una línea horizontal entre cada barra y la media, ¿vale? Pues eso es lo que voy a pedir que hagáis en el paso 2 en vuestro cuaderno. Una línea horizontal a la altura más o menos que queráis, pero que os quede bien cuadrado con las de la derecha respecto de la media, ¿vale? Darle al pause y hacerlo. Vale, una vez hecho, os tendría que quedar así, más o menos, dependiendo de las alturas. Ok, este sería la distancia como de entre cada dato y la media, ¿vale? Pues si la desviación típica es una medida de la desviación de los datos respecto de la media, pues no tendría más que calcular la media de estas longitudes. Tomando esto como referencia, restamos cada longitud respecto de la media y ya nos daría la desviación típica. Pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué en la fórmula que os he enseñado antes aparece un cuadrado? Aparece un cuadrado porque si tomamos como referencia la media, las medidas de la izquierda se me van a compensar con las medidas de la derecha. Las longitudes de la izquierda se me van a compensar con las longitudes de la derecha. Por eso tomo un cuadrado de los datos. Tomando el cuadrado de los datos, las medidas son mucho más exactas, ¿vale? Entonces de ahí nos queda esta expresión de aquí, que sería la media de los cuadrados de las distancias, en vez de la media de las longitudes, como os he dicho yo antes, para que no se compensen. Y esa es la aplicación. Es fácil de entender, ¿verdad? Una vez hecho en el cuaderno, una vez medido esto, pues es fácil de entender por qué cogemos un cuadrado y por qué no cogemos las medidas lineales. Ok, vamos a el último paso que queráis, vamos a demostrar la fórmula más usada que más vamos a usar en clase, que va a ser esta de aquí, de la varianza. No esta de aquí, sino esta de aquí, porque para establecer los datos en columnas, como veníamos haciendo con la media y demás, es mucho más fácil utilizar esta segunda fórmula. Vamos a ver de dónde se obtiene a partir de esta de aquí, que vamos a ver que es fácil, teniendo en cuenta que ya hemos visto identidades notables. Partimos de la fórmula ya deducida en el paso anterior y aquí vemos una identidad notable cuyo desarrollo es este, ¿vale? A continuación lo que hacemos es distribuir la frecuencia entre cada uno de los elementos del paréntesis y distribuir los denominadores, quedándonos esta expresión de aquí. Vamos a analizar el segundo y el tercer elemento. En el segundo elemento tenemos aquí la media, claramente, la suma de los datos dividido entre el número total de datos. Y aquí tenemos la suma de la frecuencia entre los datos, que esto evidentemente es 1. Con lo cual nos queda al final esta expresión de aquí. Aquí tenemos dos monomios que podemos juntar, menos 2x al cuadrado más x al cuadrado es menos x al cuadrado y ya tendríamos la fórmula desarrollada de la varianza, que es la que más vamos a utilizar. Para hallar la desviación típica, lo único que tendremos que hacer es la raíz cuadrada de la varianza, ya que la varianza lo que me da son datos al cuadrado, por lo tanto las unidades en el contexto de mi problema van a estar al cuadrado también, lo cual no puede ser. Vamos a hallar ahora lo último que vamos a ver del tema, que es el coeficiente de variación, ¿vale? El coeficiente de variación
me permite comparar varias distribuciones de datos y también la fiabilidad de la media que he calculado de mi distribución, cómo representativa es. Se calcula como el cociente entre la desviación típica y la media, por lo cual tengo que hallar primero la desviación típica y luego la media si no me la dan. Vamos a verlo y luego posteriormente lo más normal es compararlo en forma de porcentaje. Como digo, vamos a verlo a partir de un ejemplo. En una oposición se han realizado dos pruebas de 200 preguntas tipo DES. En la prueba A la media ha sido de 120 puntos y la desviación típica de 32. Y en la prueba B tenemos una media de 90 y una desviación de 27. Y la pregunta es en qué prueba ha habido mayor dispersión relativa. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula anterior para comparar las dos distribuciones y dividir la desviación típica entre la media. Y posteriormente compruebo en qué distribución la cociente de variación es mayor, que en este caso es la B porque me da un 30%. Por lo tanto, la prueba B presenta una mayor dispersión relativa. ¿Vale? Con esto terminamos la teoría de este tema. Como veis, estos dos últimos conceptos, el coeficiente de variación es muy facilito de calcular y muy facilito de entender. Sin embargo, la desviación típica es un concepto un poco más complicado, digamos, sobre todo de asimilar a partir de la fórmula, pero viendo este ejemplo que hemos visto se entiende perfectamente, ¿vale? Venga, un saludo.